noches a todas a nuestra masterclass de noviembre, Transforma tu enfoque en la consulta de obesidad. El día de hoy vamos a tener, aparte de la masterclass, otra actividad que es el lanzamiento del programa Kilo. Ya les vamos a estar dando más información acerca de eso. Así que pueden ir escribiendo en nuestro chat, cuéntenos, su nombre, de dónde nos acompañan, para que puedan participar al final en la rifa de 5 becas completas para nuestro programa. Ya les voy a estar dando más información acerca de ese tema. Estamos el día de hoy con el doctor Mauricio Barahona, especialista en nutrición clínica, director del Centro de Excelencia en Metabolismo del Hospital Clínica Bíblica. Buenas noches, doctor. Hola, doctora Varela. Qué gusto de compartir contigo y con todos ustedes esta sesión de hoy de nuestra masterclass, casi ya la última del año, la penúltima que vamos a tener en este 2024. Y bueno, con dos grandes actividades para esta noche. Primero nuestra masterclass y el lanzamiento de este programa espectacular. Ya se los vamos a comentar un poquito más adelante, que es nuestro programa de conocimientos avanzados en obesidad kilo. Así que bueno, gracias a todos por participar. Claro, así que ya saben, pongan ahí en el chat desde dónde nos acompañan, ¿verdad? El nombre de ustedes para que podamos ir conociéndonos un poco, saludándolos y para que queden participando en la rifa de las becas del programa Kilo. Así que, el día de hoy vamos a estar hablando de las 5 claves, doctor, para una consulta exitosa de obesidad. Creo que muy importante, ¿verdad? Estas 5 claves nos interesan mucho conocerlas, ir hablando una por una cuáles son, cómo podemos mejorar nuestro tratamiento y nuestro enfoque en la consulta para tratar esta enfermedad tan compleja que es la obesidad. Bueno, estas claves que vamos a desarrollar son claves que vemos en la práctica y que yo diría que nos toca aplicarlas todos los días en la consulta. Creo que la primera nace de un error, debo decir, que es enfocarse en la consulta de obesidad solo en el manejo del peso. O sea, le llamamos nosotros el enfoque en los kilos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el médico, el nutricionista, el profesional, su enfoque es en cuánto bajó de peso mi paciente, cuánto de peso va a bajar mi paciente. Y ahí empezamos a tener algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la siguiente consulta mi paciente no bajó nada de peso o incluso subió de peso? Entonces eso nos lleva a un enfoque que es un enfoque de corto plazo y que tiene esa gran limitante. Si yo me enfoco en que el manejo de nuestro paciente con obesidad es solo bajar peso, o sea, reducir kilos, quitarle ese número, o sea, me estoy enfocando en que todo mi manejo va en función de un número. Y cuando ese número no es necesariamente favorable, empezamos a ver las quejas de los pacientes como, doctor, es que solo bajé 100 gramos, doctor, es que no he bajado nada, doctor, es que más bien subí de peso. Y entonces empieza a haber una tensión, ¿no es cierto? Una tensión entre el médico y su paciente, porque todo el enfoque de la consulta gira en torno a un único punto. Solo está girando en cuanto a un número que nos da la balanza y que nos dice, bueno, este número va, claro, cuando hemos visto que el paciente en una semana, en 15 días, ha bajado 2 kilos, 3 kilos o a veces incluso más, todo es alegría y todo es felicidad en ambas partes. Claro. Pero cuando no ocurre así, nos damos cuenta que esa consulta tiene un enfoque que está limitado a un solo punto, que es nada más un número. Nos estamos enfocando solo en el peso. Exacto, y creo que no solo los médicos, ¿verdad? Tenemos que cambiar el chip, como usted decía, tenemos que darles educación también al paciente, y esa es la clave número 1 de dar una consulta exitosa, ¿verdad? Nosotros cambiar el chip de no solo enfocarnos en los kilos, pero también poderle dar esa educación al paciente para que tampoco se enfoque solo en los kilos. Claro, y si lo ves, por ejemplo, en el nivel comercial, ¿qué ocurre? Allá afuera en redes sociales hay mucha gente diciendo, baja 10 kilos en 15 días, toma este tratamiento y baja. O sea, siempre observamos que ese tipo de marketeo, ese tipo de publicidad se enfoca en no es mejora tu calidad de vida, mejora tu salud, mejora tu autoestima, mejora tu funcionalidad, mejora el control de tu colesterol o la presión, no, sino que la publicidad o el enfoque
va dirigido a baja tantos kilos La cultura en y ojalá en general, tanto sí. tiempo, ¿verdad? La Entonces, hay cultura un en enfoque general. solo en eso. Así que bueno, la primer clave, ¿verdad? No enfocarnos solo en los kilos, creo que es muy importante y es vital. Si vamos a ser médicos, que vamos a dedicarnos a esto, que vamos a brindarle este servicio a los pacientes, creo que nos tenemos que quitar este chip. Entonces, esa sería la clave número 1 que nos trae el doctor el día de hoy. Vamos ahora a hablar de la clave número 2. Bueno, y es que esta clave número 2, doctora Varela, va ligada justamente a la primera. Si mi objetivo, voy a usar una frase típica que he escuchado por muchos años. Ok, estamos con el paciente en la consulta, ya le tomamos su medición de peso, ya vimos su medición y entonces le preguntamos, por ejemplo, al paciente qué peso te gustaría alcanzar, qué peso te gustaría lograr. Y entonces, ok, nuestra meta va a ser que llegues a 70 kilos, que llegues a 65 kilos, que llegues a, y se define un número. Otra vez me quedé solo en el kilo. en el número de, Sí. de kilos, en el número del peso. Y entonces no tuvimos una lectura más amplia. ¿Qué significa esto? Bueno, resulta que antes de haber hablado de eso, el paciente me ha comentado que, por ejemplo, me dice el paciente que es que, doctor, fíjese que yo vengo a su consulta porque el ginecólogo me dijo que necesito bajar de peso para quedar embarazada. O fíjese, doctor, que hace tiempo me vienen molestando mucho mis rodillas, subo gradas y ya no alcanzo a subir un piso, antes subía varios pisos por las gradas, pero ya ahora no puedo subir porque me empiezan a doler mucho mis rodillas. O me dicen hace 2 años que tengo que tomar antiinflamatorios 3, 4 veces por semana por mis rodillas. Fíjese, doctor, que ya yo llego a una tienda y ya no alcanzo a encontrar tallas de la ropa que me gusta. Me gustan las blusas así, los pantalones así, y ya no encuentro mis tallas. Entonces, cuando yo digo que tenemos que ampliar nuestro radar en la consulta de obesidad, es que debemos detectar esos objetivos que el paciente trae. Vean que ahí no mencioné en ningún momento un número. Estamos hablando de lo que para el paciente es significativo, cuáles son sus motivaciones, y eso nos va a servir entonces de base para este punto 2, que es una clave muy importante, que es entender cuáles son los objetivos. Primero, que el paciente trae a la consulta, más allá de los kilos, ese es el enfoque. Y segundo, cuáles son los objetivos que yo como médico le voy a plantear. Por ejemplo, si yo detecto que en sus laboratorios, en su presión arterial, hay alteraciones, en ultrasonido de abdomen hay un hígado graso, entonces yo puedo también direccionar eso como objetivos de tratamiento. Claro, y darle igual ese seguimiento a esos objetivos en todas las consultas, ¿verdad? No solo que cada vez que el paciente venga nos vamos a enfocar en los kilos, sino que ir viendo cómo va evolucionando, cómo vamos cumpliendo con esos objetivos y también va a funcionar como motivación para el paciente. Claro, porque vean ustedes que eso lo captamos desde la primera consulta. Nosotros pudimos entender o escuchar al paciente qué es lo que al paciente le preocupa. Y al mismo tiempo nosotros podemos también definir cuáles son los otros objetivos médicos que vamos a plantear. Y como decías, nos sirve para el inicio plantear esta hoja de ruta que le vamos a llamar este proceso de tratamiento. Y número 2, como decías, muy importante, darle seguimiento. Nos encontramos, por ejemplo, al mes, que por ejemplo, otra vez, digamos que yo tengo mi primer control al mes con el paciente y ha bajado el número que quieras, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Pero cuando yo escucho al paciente, el paciente me dice, doctor, fíjese que estoy roncando menos. Y era que mi esposa me decía que yo roncaba mucho más y en este mes me ha notado que he roncado menos. Y al mismo tiempo el paciente dice, mira que estoy descansando ya un poco mejor. Entonces vean qué interesante, porque el paciente ha bajado determinado número en la balanza, pero ya hay una percepción positiva del paciente, estoy durmiendo mejor, ya ronco menos. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuántos kilos tiene ahora menos? No, no importa. Es decir, sabemos que ese paciente todavía le falta bajar mucho más peso. Eso lo sabemos, el paciente lo sabe. Pero ya el paciente dice, doctor, tengo menos reflujo. Yo tomaba pastillas, antiácidos, y me ha disminuido el reflujo en este primer mes. También noto, doctor, que ya no estoy usando antiinflamatorios 4 o 5 veces a la semana, ahora uso solo 2. Entonces empezamos a notar
Exacto. mejorías más allá de los kilos. Por eso el primer punto, como te comentaba otra Varela y a usted les comentaba, nace de un error de enfoque. Los Ujú. objetivos de tratamiento deben ser más amplios que solo Exacto. un número en la balanza. Claro, los tenemos que tener bien claro para también estar viendo el progreso del paciente a lo largo de todo el proceso. Y bueno, vamos, ahí hay un montón de personas conectadas, vamos a Qué bien, empezar, excelente. vamos a empezar a saludar. Tenemos a María Castro, Pamela Carolarsen, tenemos a Tatiana López, bueno, voy a decir un par porque hay muchísimos, ¿verdad? Katy Sáenz de Turrialba, doctora, ¿cómo está? A Alejandra Sandoval de Nicoya, así que tenemos gente de todos lados del país, qué bueno Mucha audiencia, qué bien. que se conectan aquí. Entonces ya como resumen hemos repasado 2 de las 5 claves para un tratamiento efectivo de la obesidad en nuestro consultorio. Entonces ya vimos que hay que enfocarnos más allá de los kilos y tener bien claro cuáles van a ser los objetivos terapéuticos para poder darle ese seguimiento. Vamos a hablar ahora de la clave número 3 para una consulta exitosa de obesidad. ¿Estás listo para iniciar la consulta de obesidad? Sí, claro, doctor, aquí tengo mi balanza. No, no, ¿cuáles son las herramientas clínicas? Sí, aquí tengo mi balanza. Ok, entonces muchas veces creemos que lo que necesitamos para iniciar la consulta de obesidad con nuestros pacientes es tener una balanza. O ahora, un equipo de composición corporal, por ejemplo, más sofisticado, que nos da mucha información. Todo eso es cierto. Bueno, ¿es suficiente solo con tener mi balanza o un equipo de determinadas mediciones de composición corporal? ¿Será suficiente? Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que el otro tema o el otro factor de éxito es contar con herramientas clínicas. Y pueden ir desde lo más básico hasta lo más complejo, pero por ejemplo una herramienta clínica básica es la historia clínica. Y ahí hay un punto importante que nosotros desarrollamos que es la historia del peso de nuestro paciente. Porque este es el primer paso para tener una perspectiva, un abordaje exitoso, entender qué ha pasado con el peso de mi paciente. Otra vez, mi paciente viene, yo lo voy a pesar en la balanza, obtengo un número, que fue nuestro tema número uno, y resulta que ya me quedo ahí y esa es mi conversación. No, ¿cómo ha estado la historia de tu peso a lo largo de tu vida? ¿Cuáles han sido los momentos en los que el paciente ha subido de peso? ¿Cuáles han sido los factores asociados al aumento de peso? ¿Han sido los embarazos? Doctor, yo subí de peso después de que tuve a mis hijos, me han dicho muchos pacientes. Doctor, yo subí de peso después de una cirugía, tuve una cirugía en una rodilla, tuve un proceso de rehabilitación, fisioterapia y subí mucho de peso. Doctor, fíjese que yo subí de peso cuando cambié de trabajo. Antes en una empresa estaba muy bien, cambié a otra, a un trabajo que yo vi que era mejor, pero mi estilo de vida se llenó de estrés, no tenía tiempo para comer. O sea, entonces tenemos que identificar en la historia del peso cuáles han sido los momentos de la vida que han generado aumento de peso y los factores. Porque ahí ya comenzamos a entender por dónde va a ir luego lo que el paciente quiere. Doctor, ¿y qué tratamiento me va a dar? Bueno, pero antes de llegar al tratamiento tenemos que haber hecho un diagnóstico adecuado. Entonces, para eso tenemos la primera herramienta clínica, que es la historia clínica. Pero tenemos muchas más. Podemos evaluar la parte dietética del paciente, el nivel de actividad física, los hábitos, las etapas de cambio, muchas de estas variables, el cronotipo del cual estamos hablando muchísimo hoy en día. ¿Cuál es el cronotipo de mi paciente? ¿Cómo es el entorno proximal, medial, distal de mi paciente? Entonces ven ustedes que tenemos muchísimas herramientas que nos permiten salirnos. Y yo mismo, por muchos años, cuando empezaba a trabajar en esto y no sabía de esto, por cierto, porque yo mismo no lo sabía, cuando yo empecé yo recuerdo que yo decía, porque yo trabajé en el nivel uno mucho tiempo, no tenía otras herramientas, pero hoy por hoy tenemos muchas herramientas que permiten que cada uno de nosotros como médicos nos salgamos del tema de solo el enfoque en los kilos. Podemos tener herramientas para tener un abordaje más integral del paciente, cosa que como te comento no tuve yo hace años atrás cuando empecé a trabajar en el tema de obesidad. Claro, sí, la cantidad de herramientas que tenemos hoy, porque hay tantos factores que se asocian con esta enfermedad,
como se habla del cronotipo, cómo valoramos el cronotipo, los niveles de estrés, la alimentación, la actividad física, la activación física. Entonces, todas estas herramientas que tenemos que tener para poder dar un abordaje integral y saber en qué momento también del proceso empezar a introducirlos para profundizar en nuestro tratamiento. Sí, entonces el tener herramientas clínicas que te puedas entrenar, conocer, para poder aplicar herramientas clínicas diversas en tu Exacto. consulta, más bien, y nosotros lo hemos visto aquí en el Centro de Excelencia en Metabolismo, más bien la consulta se nos hace que más Larguísimo, bien tenemos sí. que cortar el tiempo o tratar de, porque se empiezan a hacer consultas extensas. Yo recuerdo, y lo he visto de muchos médicos que me han preguntado, doctor, pero es que mi consulta puede durar solo 5 minutos, empezar al paciente y ver qué pasó. Bueno, si esa es tu consulta, va a durar, creo que 3 minutos, podría durar inclusive. Claro. O sea, empezar al paciente y darle un resultado. No, nosotros tenemos que desarrollar herramientas clínicas que permiten hacer una consulta de mucho más valor agregado para mi paciente. Exacto, tenemos que tener esa caja de herramientas bien completa para poder hacer un abordaje completo. Bueno, aquí estoy viendo que tenemos ya participantes en el chat de Honduras, de Guatemala, así que se han unido colegas y compañeros también de otros países de Centroamérica, así que bienvenidos a todos. Mabel López está desde Honduras, por ejemplo, así que bueno, bienvenidos y vamos a seguir hablando de las claves para una consulta de obesidad exitosa. Entonces ya hablamos un poco de la importancia de esas herramientas clínicas que tenemos que tener más allá de la balanza y tal vez una historia clínica la normal que hicimos, ¿verdad? Cuando nos estábamos formando, así que muy interesante. Vamos ahora a ver cuál es esa cuarta clave de una consulta exitosa, que sería, bueno, los 4 pilares del tratamiento. Sí, la 4 va a ser los 4 pilares del tratamiento. Y esto es bien importante porque ya sea que seas médico o seas nutriólogo, nutricionista, o bien que seas, por ejemplo, psicólogo, es decir, cada uno desde su campo de acción y especialización, pues va a tener su enfoque al manejar al paciente con obesidad. Pero los 4 pilares siempre deben estar presentes, que son la dietoterapia, la dietética, la activación física, la terapia conductual y la farmacología. Y todos los que vamos a trabajar en obesidad tenemos que tener una noción, al menos elemental, de los 4. Es decir, yo puedo ser médico o puedo ser nutricionista, pero tengo que tener una noción de, de todos los otros pilares. Entonces, aunque mi área de especialización va a ser una, por supuesto, pero debo tener un conocimiento elemental y esencial de todos los 4 pilares. Y aquí es muy importante que enfoquemos cuál es la idea de trabajar también de manera complementaria y tener equipos de trabajo. Y ese es otro elemento importante. Sabemos que el éxito en el manejo de la obesidad aumenta mucho más cuando hacemos no una, sino varias intervenciones. A veces los mismos pacientes no entienden esto con claridad y hay que educarlos, como tú decías. Por ejemplo, cuando el paciente nos dice, doctor, entonces mejor quiero tomar la pastilla para no hacer tanta dieta. Entonces el paciente cree que es la pastilla en vez de la dieta. Otros me han dicho, doctor, yo me voy a operar mejor. No, no, no es la cirugía en vez del ejercicio, o no es la cirugía en vez de la dieta, o no es la dieta en vez de... No, es complementario. Y aquí el enfoque de tener claro que debemos aplicar los 4 pilares del manejo de la obesidad es porque si no, el mismo paciente va a caer en esa trampa. ¿Cuál es la trampa? Paciente que me ha dicho, no, doctor, ya yo hice todas las dietas y no me funcionaron. Típico. Muy típico. Entonces te voy a prescribir un medicamento. No, doctor, ya los tomé todos. Ninguno me ha funcionado. Entonces ya uno empieza como en esos choques con el paciente que uno dice, wow, pero entonces ¿cómo es que ha hecho todas las dietas y cómo es que ya ha tomado todos los tratamientos o ha hecho todos los ejercicios y ha ido a todos los gimnasios y nada está funcionando? Ok, ahí hay algo que no está bien. Entonces el enfoque debe ser siempre complementario. Sí, claro, y la importancia, me encantó lo que usted dijo, porque me parece súper importante que todos en el equipo, si tenemos la suerte de trabajar en un equipo interdisciplinario, pero todos tenemos que saber un poquito de todo y cómo abordar al paciente desde la parte conductual, por ejemplo.
el médico tiene que abordar la parte conductual, tiene que Totalmente. abordar la parte de hábitos saludables, ya sea moverse, ¿verdad? Ya sea activación física, sea la parte de nutrición. Entonces es sumamente importante. A veces nos quedamos bien como que yo voy a hacer esto, tú haces esto, pero todo el equipo tiene que trabajar y poder apoyarse mutuamente. Yo le tengo que Sí, dar ese apoyo. y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si eres nutricionista y una de los objetivos que vamos a trabajar con el paciente es un paciente que nos dice, doctor, fíjese que yo me levanto a las 11 de la mañana, ¿verdad? Ujú. Y no desayuno y me duermo muy tarde y como mucho en la noche. Entonces el nutricionista empieza a diseñar un plan para ese paciente. Bueno, vean que ese nutricionista va a necesitar modificar conducta, como por ejemplo el Exactamente. patrón de sueño de su Ujú. paciente. Vamos a necesitar intervenir. Otro ejemplo, yo soy médico y resulta que mi paciente, le digo a mi paciente, ok, es muy importante que te vuelvas más activo Ujú. físicamente y que empecemos a practicar algún ejercicio. No, doctor, yo no puedo hacer ejercicio. ¿Por qué no puedes? Porque esa es la respuesta. No, no, yo ejercicio no puedo. ¿Por qué? Porque fíjese, doctor, que yo tengo un problema en mi rodilla izquierda y por eso no puedo. Ah, ok. Entonces, como tú decías, si yo tengo una noción de los 4 pilares, yo digo, entonces este paciente debo apoyarme con un terapista físico, un terapeuta físico que me puede apoyar en esta parte de la prescripción de un ejercicio específicamente para un paciente con una lesión de su rodilla izquierda y entonces vamos a ir sumando al objetivo. Entonces, claro, lo que tú decías, todos tenemos que tener un conocimiento básico Exacto. y saber también cuándo referir, cuándo apoyarnos con otros Sí, expertos. exacto. Y si no tenemos la suerte de trabajar con un equipo interdisciplinario y tener una red de referencia y saber exactamente cuándo referir al paciente para apoyarnos. Perfecto. Entonces vamos ahora a la quinta clave de una consulta obesidad exitosa. Doctor. Bueno, esta creo que resume todas las Sí. anteriores, ¿cierto? Porque, bueno, llevamos muchos años desarrollando programas de entrenamiento para médicos y profesionales de la salud en el área de la obesidad. Y si algo hemos aprendido de enseñar, por decirlo así, sobre eso, es el gran vacío que todos tenemos. Allá afuera, y cuando uno ve las redes sociales, uno creería que el tema de obesidad es ahora un tema que todo el mundo domina. Si bien es cierto, se habla mucho sobre la obesidad y los tratamientos, las dietas y todo esto, realmente encontramos muy pocas personas con un nivel de profundidad de expertos en el manejo de la obesidad. Aunque muchos allá, inclusive muchos que ni siquiera son profesionales, se titulan como supuestos expertos en Exactamente. la obesidad en redes sociales, muchos influencers y demás. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá es que el primer paso para poder entender todos los conceptos que hemos comentado y muchos más que tenemos que hablar es recibir un entrenamiento formal en obesidad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos salido de la universidad tal vez muy bien formados como médicos, como psicólogos, como nutricionistas, etcétera, pero no nos han dado una formación Claro. desde la universidad, desde el pregrado, para tener un entrenamiento en el manejo moderno de la obesidad. La mayoría de todos los conceptos sobre obesidad están en los últimos 20 años, 10 años, 5 años, e inclusive hay algunos que se han desarrollado este año mismo. Entonces, la obesidad es una ciencia nueva que está avanzando muy rápidamente. Entonces, prácticamente estamos estudiando todos los días obesidad. Entonces, eh, la cantidad de artículos que se publican en obesidad al año hoy en día es Es ridículo, impresionante, sí. es una cosa de locura. Y bueno, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos tener acceso a toda esa información en poco tiempo? Entonces, el entrenamiento se vuelve esencial hoy en día. Claro, incluso, bueno, el día de hoy tenemos a dos invitadas aquí, a la doctora Melissa Guevara, que es nutricionista y farmacéutica, y tenemos también a la doctora Tatiana Rodríguez, que es psicóloga certificada en obesidad. Bienvenida, doctora, buenas noches. Lo que quiero un poco preguntarles para que nos cuenten su experiencia, tal vez empezar con la doctora Guevara, ¿cómo ha sido su experiencia recibiendo un entrenamiento formal en obesidad? ¿Cómo ha cambiado esto su forma de dar consulta o de atender a sus pacientes?
Doctora, No me escucho. ahí un Ahí te poquito, escuchamos. sí, ahí. Sí, sí, ok. Ujú. Para mí ha sido increíble la certificación, me ha ayudado montones. Más que todo a retomar mi carrera de nutricionista, me ha dado buenas herramientas, nuevas herramientas, porque me ha actualizado y también mayor confianza para retomar la consulta de nutrición. Y como farmacéutica también me ha ayudado en lo que ha sido la atención al paciente en la farmacia, ¿verdad? Porque pues en farmacia no ve uno mucho lo que es la obesidad y prácticamente es una pandemia, ¿verdad? Ahora la obesidad es por todo lado, llegan pacientes con hipertensión, diabetes, ¿verdad? Y muchas consultas relacionadas con el tema. Y bueno, me he podido actualizar también en los nuevos tratamientos que hay ahorita, que no conocía realmente. Qué bueno, gracias, doctora. Sí, la doctora Rodríguez, ¿qué tal, doctora Rodríguez? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Desde mi área, la formación, ¿verdad? En el tema de sobrepeso y obesidad ha sido fundamental. Creo que desde la psicología, y si hay algunos colegas acá conectados, sabemos que no es un tema, como lo decía también el doctor, ¿verdad? Que se aborde en una aula universitaria y después de que salimos de la universidad y estamos ejerciendo, somos pocos quienes estamos trabajando en el tema y quienes estamos trabajando con personas que viven con sobrepeso y con obesidad. La formación me ha ayudado ampliamente a entender los factores que influyen, ¿verdad?, en la condición, en la enfermedad de la obesidad, más que todo la parte fisiológica, ¿verdad? La parte psicológica también, evidentemente, la he afinado muchísimo. Me ha ayudado también a entender un poco el rol, un poco no mucho, el rol de todos los profesionales que formamos el equipo multidisciplinario en las clínicas de obesidad y, por supuesto, ¿verdad? La importancia de utilizar un lenguaje en común en la comunicación entre los profesionales que estamos a cargo de los diversos casos, el entendimiento de los objetivos, de las estrategias, evidentemente todo esto orientado a la optimización de los resultados de las personas, de los pacientes, que son los que se acercan a buscar nuestro apoyo. Y bueno, la doctora Melissa Guevara es muy particular. Sí, claro. Ella tiene doble titulación en el área de nutrición y también en el área de farmacia. Y la doctora Rodríguez, que nos acompaña, también es psicóloga clínica. Y bueno, esto es bien interesante porque hemos visto el interés, no solo en el médico, sino también en otras personas sobre el tema del manejo de la obesidad y el manejo en equipo de la obesidad. Entonces creo que este es un tema que afortunadamente nos está convocando a todos cada vez más. Así que yo creo que ha sido una experiencia también muy agradable trabajar con Melissa, con Tatiana, con todos los profesionales que se han acercado con nosotros a los programas de formación porque nos ha permitido ver el gran interés que tienen médicos y todos los profesionales de la salud hoy por hoy en aprender esta ciencia nueva y finalmente todos con este objetivo que nos une, ¿no es cierto? Que es tener más impacto con nuestros pacientes. Exactamente, no, muchas gracias. Muy importante, como dice el doctor, contar con experiencias de otros profesionales que ya todos estamos entendiendo la importancia de entrenamiento, no solo por ser nutricionista o por ser médico, ya somos expertos en obesidad, más bien hay una carencia ahí en la carrera, en las carreras en este tema. Entonces, esa es la importancia del entrenamiento para una clínica o una consulta exitosa. Pueden ir escribiendo también sus comentarios, sus preguntas ahí en el chat para comentarlos aquí con el doctor Barahona. Entonces, bueno, Daniela Lizano dice, muy importante un enfoque integral adecuado. Yo creo que eso es clave. Sí, y la palabra integral, doctora Daniela, que usted nos comenta, es una palabra central. Sin embargo, creo que es una palabra que no estamos entendiendo con la profundidad que se debe. Por ejemplo, muchas veces pensamos que trabajar integralmente el paciente en obesidad es cuando el paciente nos dice, doctor, me mandaron con el nutricionista, muy bien,
me mandaron con el psicólogo, muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, cada uno me dio lo que cada uno me iba a dar. ¿Y qué pasó después? No, pues cada uno me dio sus indicaciones y listo. Entonces ahí vemos que el concepto de integral muchas veces se queda ahí, en que el paciente, yo digo, el paciente saltó por 3 consultorios, por 4 consultorios, es la imagen que se me viene a mí a la mente. El paciente fue con el médico, fue con el nutricionista y así, fue con varios, pero estos profesionales no están conectados entre sí, no tienen un protocolo clínico de manejo entre sí, no tienen objetivos comunes de tratamiento, tal vez muchas veces no hay comunicación. Entonces uno se pregunta si ese tema integral realmente en la práctica está ocurriendo o solamente es bueno, qué bonito suena decir que el tratamiento de la obesidad debe ser integral, pero en la práctica lo estamos materializando, lo estamos llevando a la práctica de una manera real. Ese es uno de los desafíos que todos tenemos hoy en la consulta en obesidad. Y que todos hablemos el mismo idioma. La importancia es que todo el equipo esté capacitado en obesidad para que podamos tener un lenguaje en común, ¿verdad? Un lenguaje común. Ese tema es bien delicado, les cuento que es bien delicado. Hemos tenido experiencias en donde, por ejemplo, el médico dice es que mandé al paciente con el nutricionista y el nutricionista le dijo, ¿verdad? Digamos, creámosle al paciente que así fue, le dijo supuestamente que dejara los medicamentos. O, por ejemplo, al revés, que el médico le diga al paciente, no, no es necesaria la dieta, con solo que te tomes esta pastilla ya será suficiente. Y así. Entonces, no solo pudiésemos no estar trabajando integrados, sino además en contra. Pudiera haber un profesional que contradiga las recomendaciones o instrucciones que le dio el otro profesional. Sucede. Y esto es muy, muy delicado, ¿verdad? A nivel profesional debemos tener un amplio cuidado de que esto no sea así y más bien empezar a integrarnos todos, a trabajar y como tú dijiste, me encantó como lo dijiste, hablar un mismo idioma y trabajar con un mismo objetivo, no más bien en contraposición con otro profesional u otros profesionales. Sí, me encanta el comentario también de Claudia Formoso que dice, es esencial trabajar en educación y cambios de hábitos. Claro, porque la obesidad es una enfermedad altamente genética, altamente metabólica, pero altísimamente conductual. Tiene que ver mucho con nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestro entorno. Entonces hay muchas variables ahí que van más allá de lo genético y lo metabólico y tiene que ver con el entorno y las conductas. Y ya, bueno, tenemos muchos comentarios, pero me encantó este de Alejandro Guinzo, que creo que está muy acertado, que dice, los protocolos para un manejo ordenado y un equipo multidisciplinario son vitales. Lo del protocolo toca un tema muy interesante. Claro, porque aparte de que yo digo que hay dos requisitos para que haya un verdadero equipo multidisciplinario y un verdadero trabajo integral, para que en la práctica sea real. Son dos claves. Una, que los profesionales tengan entrenamiento en obesidad. No es suficiente, como tú lo decías al inicio, ser médico, ser nutriólogo, no, tengo que tener, además de eso, esa es la base. Además de eso, tengo que tener un entrenamiento en obesidad, porque eso va a lograr un objetivo muy importante que señalamos y que subrayaste ahorita, hablar el mismo lenguaje. Si todos tenemos entrenamiento en obesidad, ahí sí estamos hablando el mismo lenguaje. Y el segundo punto es que cuando hay un protocolo, hay una ruta, hay una hoja de ruta que todos vamos a seguir realmente. Exacto, bueno, hay muchísimos ahí entrando comentarios, creo que es un tema que nos apasiona a todos y que todos vamos viendo la importancia y cada vez en nuestra consulta, sea donde sea que trabajemos, lo estamos viendo cada vez más. Entonces vamos viendo ya la importancia que está cobrando este tema, gracias a Dios, ¿verdad? Y que todos conocen y por eso ustedes están aquí el día de hoy, la importancia de esta quinta clave que es el entrenamiento y no solo del médico, de todo el equipo interdisciplinario. Me encanta. Bueno, doctora Guevara, doctora Rodríguez, quiero agradecerles también por el criterio, por la experiencia que ustedes tienen con este tema, por compartir con nosotros como nutricionista farmacéutica la doctora Guevara y como psicóloga la doctora Rodríguez. Así que muchas gracias. Para servirle.
Realmente lo he disfrutado el programa, la certificación. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda actividad de la noche, doctor. ¿Qué le parece? Bueno, una actividad muy esperada, una parte muy esperada, porque hemos trabajado muchísimo durante este año para cerrar el año con una estrella espectacular para todos ustedes, que es el programa Kilo, nuestro programa de conocimientos avanzados en obesidad. Y es una capacitación, un programa de capacitación, un programa de conocimientos, de ahí un poco la K, ¿verdad? De conocimientos, pero en línea sobre obesidad. Y por eso este nombre de Kilo, porque es un programa de conocimientos avanzados en línea que ponemos a la disposición para que todos ustedes puedan tenerlo de manera muy accesible en línea a demanda y que puedan utilizarlo como ese primer paso de entrenamiento para iniciar en este mundo apasionante del manejo del paciente con obesidad. Perfecto. Entonces, un poco, ¿verdad? El objetivo de esta parte, ya hablamos de la importancia de tener ese entrenamiento, pero también aumentar el éxito que podemos tener con nuestros pacientes. Claro, y hoy hemos hablado de un tema que es cómo aumentar el impacto, cómo tener un nuevo enfoque, cómo ir más allá de solo que el paciente baje unos cuantos kilos de peso y luego los vuelva a recuperar, como usualmente es la historia de vida de muchos pacientes. O bien, cómo podemos tener un impacto como profesionales en un paciente, por ejemplo, que nos dice, doctor, ya yo fui donde todos los médicos, fui donde todos los nutricionistas, me he comprado todos los productos que se anuncian en el internet, he ido a... Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Que esa persona ha consultado aparentemente en múltiples sitios, en múltiples lugares, y sigue con obesidad, sigue con su problema sin una respuesta, sin una solución. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta de que es necesario que aumente el éxito de la consulta que tenemos, el impacto que tenemos con nuestros pacientes. Perfecto, me parece importantísimo. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son las unidades que están incluidas en esta capacitación, en este programa? Bueno, el programa de conocimientos avanzados en obesidad es un programa que tiene 4 unidades. Vamos a ir detallando cada una de ellas. La primera unidad es la unidad de fisiopatología. Esta unidad es central para entender un concepto que es clave para iniciar con éxito la consulta, que es el concepto de la obesidad como enfermedad. Y aquí vamos a tocar el impacto que tiene la obesidad como enfermedad. Como tú decías, cambiar ese chip, cambiar ese enfoque desde el principio de entender cuáles son las causas de la obesidad, cómo se dan los mecanismos regulatorios del peso corporal y muy importante, lo que el paciente me dice, doctor, pero es que tengo mucha hambre. Y hay un tema que desarrollamos justamente en esta unidad relacionado con eso, ¿okay? ¿Cómo se da la regulación? Entonces, esta primera unidad de fisiopatología nos permite entender todos estos conceptos. Me encanta. Creo que es la base para cualquier programa de entrenamiento en este tema. Pasamos luego entonces a la unidad número 2, en la cual ya entendiendo eso, nos vamos a enfocar entonces ahora en la evaluación clínica y algo clave, estadiaje de riesgo. Casualmente, en nuestras sesiones y en muchas capacitaciones, le preguntamos a los participantes, ¿conocen cómo evaluar el riesgo del paciente? Y las personas dicen, sí, bueno, hay que pesarlo para ver cuántos kilos de más tiene. No, eso es el peso. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Entonces, esta es otra clave que está en la unidad número 2. La unidad número 3 es la unidad en la que ya entramos ahora sí, como lo comentamos ahora, los 4 pilares del manejo de obesidad. Entonces, hacemos un análisis de dietética, activación física, intervención conductual y tratamiento farmacológico. O sea, aquí ya vamos a poner todas las estrategias unidas y en conjunto para poder aplicarlas con nuestros pacientes. Ok, muy interesante. Y cerramos la cuarta unidad, que es una unidad espectacular porque nos ayuda a entender el proceso de reducción de peso, de mantenimiento de peso y un tema que está ahorita sonando mucho en la literatura en obesidad y en el medio de expertos en obesidad, que es el tema del sesgo de peso. Un tema que es obligatorio que todos nosotros ahorita entendamos y si alguien tiene menos de
3 años de graduado, 4, ya no vio este tema ni siquiera en la universidad, posiblemente. Nosotros lo estamos empezando a ver ahora, así que ya lo hemos incluido como de lo más reciente en el manejo también conductual de la obesidad. Y cerramos con un concepto que hemos tocado, el equipo multidisciplinario, cómo estructurar adecuadamente una clínica de obesidad. Perfecto, doctor. No, muy completo. Creo que aborda todo desde la fisiopatología ya hasta la clínica y cómo poder manejar esa consulta o esa clínica. Me encanta. Sí, son un total de 4 unidades y 15 contenidos temáticos que nos dan todos esos conceptos esenciales que necesitamos para empezar a abordar nuestra consulta con esto. Perfecto. Y bueno, me gustaría traer de regreso a la doctora Guevara y a la doctora Rodríguez, que también ha sido parte de la capacitación. Hola, doctora. Doctora Rodríguez, ahora voy a empezar con usted. ¿Qué le ha parecido la capacitación o cómo ha sido su experiencia, esta experiencia en entrenarse, ya meramente en el tema de obesidad? Bueno, vamos a ver, creo que entrenarme específicamente en el tema de obesidad ha hecho que amplíe, ¿verdad? Todas mis competencias, ¿verdad? En el tema, eso para mí es importantísimo. Uno de los aspectos que para mí cobra mucho valor de entender la enfermedad de la obesidad es lo que comentaba el doctor, el poder también tratar con nuestros pacientes el impacto del estigma del peso. Yo creo que nosotros tenemos un papel fundamental en este tema, ¿verdad? Así que palpar el conocimiento a través de las certificaciones y la experiencia con los pacientes ha sido fundamental también para poder trabajar el tema del estigma de peso con ellos. Evidentemente, la promoción de la salud física y la salud mental, ¿verdad? Cómo se conjugan ambas, para mí ha sido muy, muy importante a través de esta certificación. Y creo que hay algo muy importante y es la diferenciación a nivel profesional. Creo que capacitarnos, certificarnos en este tema también marca una pauta, una diferencia en buen sentido, ¿verdad? Con otros profesionales y que debemos de considerar, ¿verdad? Por supuesto que la satisfacción de poder tener herramientas y conocimientos para poder trabajar en cambios significativos en el estilo de vida de nuestros pacientes también ha sido una gran ventaja. Una diferencia. Esto me diferencia. ¿Por qué? Porque les voy a decir que el primero que lo nota es el paciente. Totalmente de El acuerdo. paciente puede haber ido con 7 médicos, con 8 nutricionistas, con 300 psicólogas, estoy exagerando por supuesto, ¿verdad? Pero vean ustedes que el paciente, a mí me ha pasado que el paciente me dice, nunca me habían preguntado eso en la consulta, nunca me habían hablado de esta forma o de este tema, nunca me habían explicado esto que ustedes me acaban de explicar. Entonces, es muy interesante. Es verdad que a nivel de currículum, porque muchas veces estamos pensando solo en el certificado, en el título que me van a dar cuando yo llevo un curso, un programa, un entrenamiento, lo que sea. Estamos pensando en el título y nosotros siempre como profesionales le damos pues siempre valor mucho a la certificación, al título que nos entregan por haber cumplido con un programa o con un entrenamiento. Pero a mí me llama la atención que el que primero lo va a notar es el paciente. El paciente nota cuando el profesional se ha preparado y tiene profundidad para responder las preguntas que hacen los pacientes, cuando tiene profundidad para explicar los tratamientos y para poderle dar ese abordaje. Entonces, es interesante, creo Sí, yo, me gustó el comentario. la experiencia que es lo que marca la diferencia muchas veces en lo que la doctora Rodríguez nos dice. Esto nos diferencia, esto nos pone en otro nivel. Exacto, exacto. Y doctora Guevara, también me encantaría su punto de vista, bueno, con su perfil tan particular, ¿cómo ha sido su experiencia con la certificación, con el entrenamiento? Bueno, la experiencia ha sido 100% positiva. Yo creo que el programa es muy amigable, ¿verdad? Con seguir trabajando, seguir con las actividades diarias de cada quien, porque uno le dedica
para eso, ir cumpliendo paso a paso con cierto tiempo para hacerlo, ¿verdad? Le facilita a uno mucho la distribución del estudio con el trabajo. Es súper amigable, eso me encanta, porque además puedo volver a ver cada clase, cada charla, cada duda que me sale en la práctica, ¿verdad? Puedo retomar el tema. Me parece que de verdad vale la pena y por supuesto que nos pone a otro nivel, ¿verdad? En las dos carreras me ha ayudado montones en un tema que realmente aún en nutrición no se profundiza tanto, mucho menos en farmacia, ¿verdad? Y bueno, en farmacia los avances en medicamentos es casi que diario, siempre hay medicamentos nuevos, siempre hay que estarse actualizando, adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos, y esta es una manera fácil, ¿verdad? O sea, no fácil, amigable, porque sí hay que estudiar y ponerle ganas, pero se puede llevar, sí se puede hacer. Sí, me ha encantado. Y bueno, la doctora Melissa Guevara toca un punto muy sensible, ¿cierto, doctora? Todos trabajamos, todos tenemos pacientes, todos tenemos consulta, todos tenemos familia, todos tenemos actividades familiares, sociales y tenemos que trabajar. De pronto hay que hacer guardias, de pronto tenemos que hacer turnos en varios servicios. Tengo tal vez consulta institucional y luego consultorio privado. Claro, y eso hace que aunque uno quiere estudiar y entrenarse más, el factor tiempo siempre es una de nuestras barreras. Y como lo dice la doctora Guevara, hemos pensado en que este programa sea para nosotros, para los que tenemos consulta, los que tenemos pacientes, los que tenemos familia, los que tenemos que acomodarnos en toda esa realidad y aún así queremos prepararnos y estamos dispuestos, como dijo la doctora Guevara, bueno, hay que ponerle, hay que estudiar, todos lo estamos haciendo unidos en este propósito en común, pero estamos en una forma amigable. Creo que el programa tiene esa virtud que está diseñada para todos nosotros, los que queremos estudiar, pero tenemos siempre la limitante del factor tiempo, pero aún así lo estamos logrando. Y bueno, las doctoras que nos acompañan y muchos de los que están en la audiencia y muchos de los que están en nuestros programas de entrenamiento son gente, todos con mucha agenda, los hemos ido conociendo uno a uno en el proceso y eso ha sido un valor importantísimo. Permite adaptarse según el tiempo que cada uno tenga, llevarlo a su propio ritmo, ¿verdad? Y esto es clave. Sí, sí, muy buen punto, doctora Guevara. Y bueno, muchas gracias a las dos por acompañarnos el día de hoy, por aportar con las experiencias que ustedes tienen también. Y bueno, buenas noches. Vamos a ir un poco más con más información del curso, doctora, a ver si nos puede dar un poco más. ¿Cómo pueden inscribirse? Bueno, el programa completo, el programa Kilo con sus 4 unidades y sus 15 módulos temáticos, contenidos temáticos, va a partir de hoy ya está en lanzamiento. Buenísimo. Y para el lanzamiento tenemos un estímulo adicional para todos los que se han conectado a este masterclass de Academia de Metabolismo de este mes de noviembre. El precio de lanzamiento va a ser de $475 que te incluye todos los programas de las 4 unidades completos. Pero además, hemos diseñado otro módulo adicional que es el módulo de farmacología en obesidad. Casi siempre cuando pregunto en un auditorio con médicos y con muchos profesionales, ¿en la universidad llevaste alguna clase, algún módulo, algún programa de fármacos en obesidad? Y la mayoría de las veces la respuesta es nada o ninguno. Mis estudiantes de la carrera de medicina están apenas recibiendo su primera clase de obesidad en los años apenas más recientes. Entonces, hemos diseñado otro módulo complementario que tiene un costo de $225 adicionales al programa Kilo y también estamos presentándoles una sesión de coaching clínico. ¿Cómo puedo aplicar esto ahora si yo en mi consulta? A mí me gustaría mejorar, pero ¿cómo lo hago en mi consulta? Entonces, una sesión de coaching clínico para poder entrenar. Esta está valorada en $100 también. Entonces, vemos ustedes que el paquete completo con todos los elementos tiene un costo de $475 del programa Kilo
225 del programa fármaco y $100 de la sesión de coaching clínico. Todo esto nos suma $800, ¿cierto? Ok, el precio de lanzamiento especial es que lo puedes obtener todo esto junto por el mismo precio, por $475. Entonces, estamos haciendo esta oferta de lanzamiento para que puedas aprovechar no solo el programa de Kilo, sino tener como 2 bonos adicionales el programa fármaco y también una sesión de coaching clínico. Entonces, esto es una propuesta que estamos haciendo con el objetivo de que muchos el día de hoy puedan aprovechar eso y den su primer paso en tener más éxito y más impacto en su consulta en obesidad. Perfecto, doctor. Y antes de dar los ganadores de la rifa, nos preguntan cuál es la diferencia de la certificación de clínica peso y el programa Kilo. Bueno, nuestro programa Kilo es un programa de más o menos unas 20 horas académicas. Perfectamente está diseñado para que lo puedas completar en unas 3 a 4 semanas, creo yo, a cómo está estructurado el programa y por la experiencia que hemos tenido con los programas anteriores, que este es un programa que en un mes lo puedes completar con una formación muy completa y muy actualizada. Ahora, este es un programa intensivo de un mes. Ahora, si quieres ir más allá y si ya tu objetivo es profundizar ya en el manejo de la obesidad, parte de tu proyecto es que quieres ir a formar también una clínica de obesidad con todos los elementos, tenemos nuestra certificación clínica en obesidad peso, que es un programa que ya tiene 12 módulos completos y que tiene una extensión de 9 meses a un año aproximadamente de duración. Entonces, este es un programa mucho más extenso y que está dirigido a aquellos de ustedes que quieren ya entrar a profundidad en la consulta y ya prácticamente dedicarse a una consulta puramente de obesidad. Entonces, básicamente el programa Kilo está diseñado para un mes, mientras que la certificación clínica peso anda entre los 9 a 12 meses de duración total. Perfecto. Y si quieren más información, aquí les dejo, bueno, la página web y el WhatsApp también, donde pueden solicitar más información. Pero bueno, yo creo que todos están ansiosos para ver los 5 ganadores de las becas completas. Entonces, bueno, apunten los datos y vamos a dar los nombres. Entonces, la primera ganadora es Shirley Corrales. Felicidades. Segunda ganadora, Marlene Palacios, va, para que se pongan en contacto. Bueno, igual nosotros vamos a estar poniéndonos en contacto con ustedes. Tercera ganadora, Marisol Umaña. Felicidades, doctora, también. Cuarta ganadora, Amelia Vargas. Y última ganadora, todas mujeres. Y última y quinta ganadora, Claudia Formoso. Así que felicidades a las 5. Ay, Claudio, perdón, Claudio, no. Era un hombre y una mujer. Claudio Formoso, así que felicidades, Claudio. Así que bueno, vamos a estar poniéndonos en contacto con ustedes 5 para darles la información de cómo acceder a la beca completa e iniciar este programa en obesidad. Y un dato importante, voy a regresarme a la imagen anterior para que la vean. Un dato importante, tenemos 50 cupos para este bono de los $475 del programa Kilo, más los 2 bonos extra valorados en $800 en total por 475. Entonces, tenemos 50 cupos únicamente para estos bonos, así que los primeros 50 que se van a comunicar con nosotros van a tener el beneficio de tener estos 2 bonos especiales por el lanzamiento esta noche del programa Kilo. Buenísimo, así que repito, por si alguien no escuchó, voy a decir rápidamente los 5 ganadores: Shirley Corrales, Marlene Palacios, Marisol Umaña, Amelia Vargas y Claudio Formoso. Así que felicidades nuevamente. Ahí están los datos donde pueden solicitar más información. Y bueno, doctor, yo creo que cubrimos un montón, ¿verdad?, de las claves del éxito de una consulta de obesidad. No sé si tiene algún comentario de cierre. Una noche espectacular, vimos mucha participación y qué bueno que se han conectado a este masterclass
con el objetivo de dar estas herramientas, estos principios esenciales. Y bueno, desde ahora les anuncio que la masterclass para el mes de diciembre, nuestra última masterclass del año, vamos a hacer nuestro resumen metabólico. Ok. Así le llamamos a nuestra tradicional masterclass del mes de diciembre, nuestro resumen metabólico del 2024. Lo más importante que surgió, que apareció en obesidad en este 2024, así que desde ya invitados, sigan nuestras redes sociales para que reciban información sobre nuestra masterclass también del mes de diciembre. Sí, muchas gracias, bueno, a la doctora Guevara y Rodríguez también que se conectaron el día de hoy, y a todos los participantes desde Paraguay, Guatemala, Honduras, muchísimos de Costa Rica, así que muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass de noviembre a todos, y nos vemos el próximo mes con el resumen metabólico del 2024. Sí. Gracias a todos y una excelente noche.